Me llamo Aitana Valverde, 72 años, contadora jubilada, viuda de un hombre que manejaba los números con el mismo cuidado que el amor. En Santa Clara la gente dice que soy serena, pero la verdad es que solo mido mis silencios antes de gastarlos. Esa mañana empezó como toda ordenada. La tetera zumbaba y la avena hervía a fuego lento, mientras veía el rocío en el vidrio del jardín derretirse en finas líneas. Siempre me han gustado las mañanas predecibles, inofensivas, un lugar donde nada inesperado podía colarse. Hasta que lo hizo. El celular vibró en la encimera, un pequeño zumbido contra el canto de la tetera. Me limpié las manos y miré la pantalla. Un mensaje de Diego, mi hijo. Envíame 30.000 pesos. Sin saludo, sin explicación. Solo eso. Fruncí el ceño y respondí con una palabra. ¿Por qué? La respuesta llegó antes de que soltara el teléfono. Paga o quedas fuera de esta familia. Lo leí 2, tal vez 3 veces. Las palabras asentándose como piedras frías en el fondo de mi pecho. La cuchara chocó contra la olla. El avena se desbordó quemándose un poco. No me moví para detenerlo. Pensé en Diego a los 5 años sentado a la mesa con mermelada en la barbilla, pidiendo solo un hot cake más. A los 25, pidiendo solo un préstamo más. De alguna manera las peticiones nunca pararon, solo cambiaron de forma. Por un largo minuto me quedé allí, el olor a avena quemada subiendo. No era el dinero lo que dolía, sino la amenaza, como si mi lugar en la familia fuera algo que se pudiera comprar, devolver o cancelar. Dejé el celular junto al fregadero y tiré la avena a la basura. La tetera silbó suavemente detrás de mí. Mis manos se movieron solas preparando café, firmes como siempre. Años de llevar cuentas me enseñaron que el pánico es solo mala aritmética. Cuando las emociones empiezan a sumar ceros, nada cuadra. Aún así sentí algo cerrándose en silencio dentro de mí. Una resta que no podía nombrar. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, la que tiene una marca del camión de juguete de Diego de hace décadas, y revisé los mensajes antiguos entre nosotros. Todos eran transacciones disfrazadas. ¿Puedes cubrir esto? Solo hasta el próximo viernes. Eres la única en quien confío. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre, en la parte superior. Mi corazón se sentía cansado como un libro mayor revisado demasiadas veces. Afuera pasó el camión del correo. El día seguía como si nada hubiera cambiado, pero todo lo había hecho. Tomé un sorbo de café saboreando lo amargo. Tal vez ya estoy fuera, murmuré. Luego tomé mi libreta, la que uso para los gastos de la casa, y anoté la fecha, la hora y el mensaje, palabra por palabra. Las viejas costumbres son duras de matar. Primero la documentación, después la emoción. La página tembló ligeramente bajo mi pluma. La dejé a un lado. Respiré hondo y miré hacia la laptop en el escritorio. Para cuando el café se enfrió, ya sabía que tenía que revisar después. Esa tarde saqué mis viejas libretas del cajón, bajo la mesa del teléfono. Eran cosas simples, cuadernos de espiral baratos con tapas desvaídas, pero dentro vivían 10 años de mis buenas intenciones. Cada página llevaba números en mi letra cuidadosa, compras del súper, reembolsos de gasolina, regalos de cumpleaños, cheques marcados como préstamo temporal. Empecé desde el principio, cuando todo aún se sentía como amor. La primera entrada después de la muerte de mi esposo decía: 12 de marzo, ayudé a Diego con la reparación del coche. 4.500 pesos. Había perdido su trabajo entonces. Se parecía tanto a su padre parado en la entrada con los hombros tensos, pero intentando sonreír, que no dudé. Recuerdo haber dicho: tu papá hubiera hecho lo mismo. Tal vez ahí empezó la sustitución de la compasión por la cautela. Las siguientes páginas se mezclaron. Apoyo para la renta abril. Brecha del seguro mayo. Colegiatura para el curso de Marina junio. Pequeñas razones que se apilaban como recibos en un cajón que nadie limpia. Cada vez Diego prometía solo hasta el próximo mes. Y cada vez le creía.
La aritmética del sacrificio no es dramática. Es silenciosa, casi cortés. Te dices que es familia, que el dinero circula como la sangre. No te das cuenta de que la transfusión va en una sola dirección, hasta que te sientes mareada. Tras la muerte de Héctor, mi esposo, me volví vigilante en formas que no tenían sentido. Equilibraba chequeras, archivaba cada garantía, construía pequeños sistemas para evitar que la vida se deshiciera. Pero con Diego dejé que las cuentas resbalaran. Tal vez temía que poner límites me haría perderlo también. Él era mi único lazo con el calor que quedaba de Héctor, aunque ese calor a veces quemara. Para 2017, la letra en las libretas había cambiado. Las columnas ordenadas se inclinaban como agotadas. Una entrada simplemente decía: servicios 6.000 pesos. No lo menciones. Pasé a la libreta del último año. Una nota garabateada a medianoche temblorosa por el café, tarjeta de crédito 12.000 pesos. Dijo emergencia. No preguntes detalles. Miré esa línea mucho tiempo. Emergencia se había convertido en la llave que abría mi silencio. En contabilidad, cada cuenta tiene dos lados: débito y crédito. Rastreas lo que sale y lo que entra. Pero con el amor, nadie audita el balance emocional. Me di cuenta de que había tratado mi corazón como una cuenta sobregirada, cubriendo déficits que no creé. El sol bajó afuera a la cocina tomando ese tono miel que siempre me recordaba a Héctor, leyendo junto a la ventana. Recordé cómo solía decir Aitana: la generosidad es buena, pero todo balance necesita cierre. Me reí entonces, bromeé sobre sus libros contables en todo. Ahora deseaba haberlo escuchado más. Pasé otra página: reembolso de préstamo esperado. Ninguno recibido. Debajo una nota más pequeña en mi letra: sonaba tan cansado. No lo presiones. La ternura de esas palabras me avergonzó. No había dado caridad sino permiso para repetir. Reuní las libretas en una pila ordenada como solía cerrar los archivos de fin de año. Mis palmas presionaron las tapas. Los bordes del papel se sentían ásperos, gastados. Tantos años condensados en tinta y aritmética. Pensé en llamar a Diego, preguntarle si recordaba todas las charlas de solo hasta el próximo mes. Pero no lo hice. Algunas preguntas se responden mejor con silencio y pruebas. En cambio, tomé mis lentes, abrí una libreta nueva y escribí la fecha en la primera página: 8 de abril, revaluación. Luego en la primera línea con letra firme: hoy el balance comienza conmigo. El reloj de la cocina marcaba su ritmo habitual, pero el sonido se sentía diferente, medido, seguro, casi compasivo. Cerré las libretas viejas y las aparté lista para ver qué revelaría la próxima columna. La mañana siguiente comenzó como un ritual que aún no había nombrado. Café fuerte, escritorio limpio. Una libreta nueva abierta en la página derecha. La noche anterior, apenas dormí. Mi mente repasaba números, fechas, transferencias que no encajaban en el ritmo de un mes común. Cuando el amanecer suavizó las cortinas, me senté en el escritorio junto a la ventana y abrí mi laptop. Mis dedos dudaron sobre el teclado. La contraseña volvió lentamente un viejo ritmo enterrado bajo rutinas nuevas. Ahorros de Santa Clara. La cuenta que Héctor y yo abrimos para ayudar a Diego a construir crédito. Creía que estaba inactiva. Cuando la página cargó, sentí un destello de orgullo. Aún recordaba navegarla mejor que la mayoría de mis amigas con sus páginas de Facebook. Pero el orgullo se desvaneció cuando apareció la primera columna. Retiros recurrentes. Cada semana cantidades pequeñas perfectamente sincronizadas. Milosev 200, lo mi Nirschov 50 sen, la OE 400 pesos. Las descripciones eran vagas. Autopago, transferencia conveniente, ACH externa. Hice clic para ver detalles. Ahí estaban: lavado de autos El Sol, Spa Serenidad, centro de pagos Visa. Media docena de cargos bajo el nombre de Marina Valverde, mi nuera. Luego otros más grandes: préstamo capital. 1. Financiamiento automotriz, unión de crédito. Al principio pensé que era un error. Tal vez el banco fusionó cuentas
Tal vez mi nombre seguía ligado por accidente. Pero al seguir desplazándome, mi estómago se apretó. El número de contacto para verificación era el mío. Mi correo. Mis preguntas de seguridad. No era un fallo. Era mi autorización. Me recosté en la silla mirando el monitor. La traición no golpeó como trueno. Llegó con la constancia de una llave que gotea. Silenciosa, persistente, imposible de ignorar. Héctor me había advertido hace años sobre dejar cuentas abiertas. Ciérralas bien, dijo, o se convertirán en fantasmas que gastan por ti. Sonreí entonces, bromeé sobre su paranoia. Ahora, mirando la lista de cargos, casi podía escuchar su voz detrás de mí. Abrí una página nueva en mi libreta y copié cada entrada línea por línea. Era un reflejo, un pequeño acto de control. La tinta me estabilizó cada transacción atrapada como un insecto bajo vidrio. Cuando llegué a la columna del último mes, dejé de respirar por un momento. Un retiro de 50.000 pesos etiquetado como transferencia externa a ahorros familiares. Familia. La palabra parecía obscena junto al número. Hice clic más profundo. La cuenta receptora coincidía con la de negocios de Diego, una SRL, que lo ayudé a registrar hace años cuando prometió un nuevo comienzo. Había olvidado que el vínculo requería mi firma. Olvidado que olvidar podía costarme 50.000 pesos. El shock dio paso a los algo más frío. Enfoque. Imprimí los estados de cuenta, los perforé y los guardé en una carpeta. El sonido del papel contra el metal resonó en la casa silenciosa. No estaba enojada aún. La ira requería energía y yo estaba conservando la mía. Cuando terminé, preparé otra jarra de café y volví al escritorio. La luz del sol se había desplazado por la ventana cayendo de lleno en la foto enmarcada de Diego en su graduación de preparatoria. Tenía 17 entonces, sosteniendo el reloj de Héctor sonriendo al futuro. Ahora, décadas después, seguía sosteniendo algo nuestro, pero esta vez no era orgullo. Tomé mi celular el pulgar sobre su contacto. Por un instante imaginé llamarlo, confrontarlo con los números, las pruebas. Pero la imagen que siguió fue más clara su voz, tornándose defensiva su encanto, virando a culpa. En cambio, abrí la libreta de nuevo y subrayé la cifra final 2 veces. Total, 950.000 pesos retirados desde el inicio. Dibujé un pequeño cuadro alrededor del número y escribí debajo en letra más pequeña. Aquí termina la cuenta. El cursor parpadeaba en la pantalla de cierre del banco como un metrónomo silencioso. Cerré la laptop con suavidad, reuní las páginas impresas y las apilé en el centro de la mesa. Las pruebas eran ordenadas, organizadas y refutables justo como Héctor lo hubiera hecho. De alguna manera esa firmeza se sintió como la primera respiración que había tomado en años. El jueves por la tarde mi mesa de cocina se había convertido en una escena del crimen de papeles, impresiones, notas y recibos apilados como sedimentos. No le había contado a nadie, ni siquiera si Clara, aunque su casa estaba a 2 puertas y sus ojos no dejaban pasar mucho. Esa tarde, mientras podaba los arbustos, apareció en la cerca con su terrier, jalando la correa. «Has estado muy callada toda la semana», dijo apoyándose en el poste. «¿O estás escribiendo una novela o algo anda mal?» Solté una risita. «Tal vez las 2 cosas». «Ven mañana aquí a tomar té», dijo, sin excusas. Hice galletas de limón. Clara Ortiz había sido mi vecina por casi 20 años, enfermera jubilada, viuda 2 veces, el tipo de mujer que podía diagnosticar una mentira como solía diagnosticar fiebres. Confiaba en ella tal vez, porque nunca forzaba la confianza, solo esperaba a que llegara. Al día siguiente caminé la corta distancia hasta su porche llevando un frasco de mermelada de ciruela como agradecimiento. Me hizo pasar y la casa olía levemente a bergamota y cera para muebles. «Siéntate», dijo sirviendo té con la precisión de alguien que ha visto demasiado caos para tolerar desperdicio. «Ahora dime qué te está comiendo». Dudé mirando el vapor subir entre nosotras. «Es Diego», dije finalmente. Encontré retiros. Más de lo que puedo justificar.
Sus cejas se alzaron, pero no interrumpió. Seguí ayudándolo, continué porque pensé que nos mantendría cerca. No fue así. Solo lo mantuvo pidiendo. Clara revolvió su té lentamente. Las madres siempre creen que pueden superar el problema dando. Pero no puedes llenar un hoyo a Aitana. Solo puedes dejar de echarle. Bajé la mirada a mis manos. No sé cuándo la generosidad se convirtió en obligación. Ella extendió la mano tocando ligeramente la mía. Cuando la culpa empezó a pagar las cuentas, dijo: «Y la culpa es la moneda más cara que hay». Las palabras golpearon fuerte, no con crueldad, sino con la exactitud de la verdad. Nos quedamos un momento en silencio, el viejo reloj marcando sobre la chimenea. Por la ventana veía la luz tardía brillando en los buzones de la calle, ordenados comunes, cada uno un cofre de secretos. «¿Crees que he sido tonta?», pregunté. Clara sonrió débilmente. «No. Creo que has sido humana. Pero hay una diferencia entre cuidar y ser cuidadora. Un hijo puede pedirte prestado el paraguas, no tu tormenta». La frase se quedó suave pero firme. Asentí lentamente. «Siempre sabes cómo decirlo claro. Es la enfermera en mí», dijo tomando un sorbo. «Aprendimos a decir verdades duras con suavidad. Ahorra tiempo y corazones rotos». Terminamos el té en un silencio cómodo. Antes de irme me dio una lata extra de galletas. «Para cuando necesites valor en pequeños bocados», dijo. De vuelta en casa puse la lata junto a la carpeta de estados de cuenta. Las palabras de Clara me siguieron como el aroma de su té de bergamota, firmes arraigadas. Abrí mi libreta de nuevo, tracé una línea limpia bajo las entradas de ayer y comencé una nueva columna etiquetada «Evidencia». La emoción podía esperar. Esta vez quería pruebas. La noche llegó suave y silenciosa, el tipo de calma de Santa Clara que hacía que cada sonido pareciera intencional. Había apagado el televisor horas antes y me senté en la mesa de la cocina con la carpeta de estados de cuenta abierta a mi lado. Las palabras de Clara resonaban como un metrónomo. «Un hijo puede pedirte prestado el paraguas, no tu tormenta». Las luces de la calle se encendieron una por una. Abrí mi laptop y exhalé lentamente. El sitio del banco ya estaba en mis favoritos. El cursor flotó sobre el campo de inicio de sesión y por primera vez en semanas mi pulso se sintió estable. Paso 1: iniciar sesión. La pantalla reconoció mi dispositivo, me dio una bienvenida con falsa calidez. Navegué por las pestañas metódicamente, como explorando un laberinto de configuraciones. Paso 2: desactivar transferencias ACH. Una ventana emergente pidió confirmación. «¿Estás segura de que deseas cancelar esta transacción programada?». Sí, susurré aunque nadie podía oírme. Hice clic en confirmar. Paso 3: desvincular tarjetas externas. Apareció la lista Visa terminada en 4103, Mastercard terminada en 2719, ambas ligadas al nombre de Diego. Cada eliminación requería mi contraseña, cada confirmación un pequeño impulso de autoridad. El cursor parpadeaba como un latido, y con cada clic sentía mi espalda enderezarse. Cuando llegué a la sección de seguridad, vi que la autenticación de 2 factores aún enviaba códigos al teléfono de Diego. No lo había notado antes. Mi garganta se apretó, pero mis dedos se movieron más rápido que mis pensamientos. Cambié el número a mi teléfono fijo, luego a mi correo. El sistema respondió. Verificación actualizada con éxito. Paso 4: congelar débito. El sitio preguntó de nuevo. ¿Por cuánto tiempo seleccioné indefinidamente? Había satisfacción en esa palabra. Afuera una puerta de coche se cerró en algún lugar de la calle. Luego silencio otra vez. Encendí la lámpara junto a la mesa. Su brillo cayó sobre la foto enmarcada de Héctor, la que moví de la repisa tras su muerte. Era un hombre que leía contratos por placer, que una vez me dijo: «Los números solo son fríos si dejas de darles significado». Me pregunté qué pensaría de este momento su esposa convirtiendo la contabilidad en defensa propia. Paso 5: presentar una nota. Tomó algo de búsqueda en el sitio encontrar el formulario correcto.
reportar abuso financiero a personas mayores o actividad sospechosa. Las palabras parecían duras, demasiado formales, pero lo llené. No como acusación, solo precaución. Describí el acceso a la cuenta, las transferencias no autorizadas, las tarjetas vinculadas. Terminé con una línea que Héctor habría aprobado. Acción tomada para asegurar todas las transacciones futuras. Mi mano no tembló ni una vez. Cuando llegó el correo de confirmación lo leí 2 veces. Un especialista en prevención de fraudes dará seguimiento en 48 horas. Sentí algo sutil asentarse dentro de mí. No victoria, no alivio exactamente, sino un peso que por fin encontró su lugar. La última tarea fue la más difícil. Bajo firmantes autorizados su nombre aparecía junto al mío, Diego H. Valverde. Seleccioné eliminar acceso. El sitio persistente hasta el final mostró otra advertencia. Esta acción no puede deshacerse. Miré la línea. El cursor parpadeaba esperando. Me recordó el día en que nació, cuando la enfermera lo puso en mis brazos y preguntó: «¿Lista?». No sabía qué significaba entonces. Supongo que tampoco ahora. Sí, dije en voz baja y presioné. Confirmar. La página se actualizó. Su nombre desapareció. Por un largo momento observé el espacio vacío donde había estado, como si la pantalla pudiera cambiar de opinión. Luego hice clic en una última pestaña, Transferencias programadas, y desactivé la configuración. La palabra desactivado brilló en azul contra el fondo claro. Transferencia desactivada. Murmuré las sílabas suaves pero seguras. Cerré la laptop, apagué la lámpara y me paré junto a la ventana. La calle estaba vacía. La noche se plegaba a mi alrededor como un libro mayor finalmente equilibrado. Por primera vez en años nada estaba pendiente. A las 8:30 de la mañana siguiente, el mundo parecía decidido a recordarme su existencia. La primera llamada llegó antes del amanecer, un número desconocido, luego otro, y luego el nombre de Diego destellando en la pantalla como una alarma. Para el 5.º timbre, puse el celular boca abajo en la encimera. El zumbido continuó insistente y rítmico, vibrando contra la madera hasta que empezó a sonar como algo vivo. Vertí agua en la tetera y encendí la estufa. El aire olía ligeramente a rosas del florero junto a la ventana. Afuera una luz gris se extendía por la calle suave y sin prisa. Dejé que el celular se cansara de sonar. Cuando la tetera silbó, llené mi taza y salí al jardín. La mañana traía la frescura crujiente de la primavera temprana, esa que muerde la piel, pero promete calor al mediodía. El rocío se aferraba al césped. Un petirrojo saltaba por la cerca. Tomé las tijeras de podar, las mismas que Héctor juraba eran las mejores. El metal estaba frío en mi mano. Empecé a podar el rosal junto al porche, cuidadosa con cada tallo. El ritmo me estabilizó. Corta, gira, respira. Corta, gira, respira. Detrás de mí el celular seguía su conversación unilateral por la ventana abierta de la cocina. Imaginé los mensajes acumulándose. ¿Dónde está el dinero? Algo anda mal con la cuenta. Mamá contesta. Hasta que el tono cambiara volviéndose cortante, tal vez suplicante, tal vez enojado. Pero no revisé. Ya había habido suficientes palabras. Los rosales quedaron desnudos cuando terminé. Las ramas podadas formaban una pequeña pila a mis pies, las espinas brillando a la luz. Me quedé allí el té, enfriándose en mi otra mano, viendo un pétalo caer y pegarse a la tierra húmeda. Me impresionó lo limpio que podía sentirse el silencio. Durante años lo había confundido con abandono, pero ahora sonaba más como espacio, el tipo de espacio donde algo nuevo podría crecer, si dejabas de alimentar el ruido. El coche de un vecino arrancó a lo lejos, la radio sonando débilmente una vieja canción ranchera. La vida seguía sin saber que en esta pequeña casa algo irreversible había comenzado. Volví adentro y finalmente miré el celular. 19 llamadas perdidas, 16 mensajes, un buzón de voz marcado como urgente. Lo borré sin escucharlo.
El reloj sobre la estufa avanzó hacia las 9. El sonido era constante, despreocupado. Volví a llenar mi taza de té, enjuagué las tijeras y las puse ordenadamente sobre una toalla. Desde el porche veía el vecindario despertando, botes de basura sacados, buzones abiertos, una corredora saludando a medias al pasar. Vida común intacta. La mía también lo sería, solo reorganizada. Me senté en la silla del porche y dejé que el vapor del té subiera contra mi rostro. La luz del sol trepaba rozando los escalones de madera donde Héctor solía sentarse a leer el periódico. Pensé en él, en cómo decía: la paz no hace ruido cuando empieza solo, detiene el alboroto. El celular finalmente se quedó quieto. La casa se sentía ligera. Por primera vez en años no le debía una respuesta a nadie. Para la tarde el silencio se había roto. Los neumáticos crujieron en la entrada de grava demasiado rápido para ser cortés. Sabía que era cuestión de tiempo. Diego no tocó. La puerta principal se abrió con una ráfaga de aire frío y colonia. Su voz llegó antes que él. ¿Qué demonios hiciste? Estaba en la mesa del comedor ordenando facturas en pilas ordenadas. No levanté la vista de inmediato. Cierra la puerta, Diego. Está entrando el frío. La cerró de un portazo. Las cuentas están congeladas. Mis pagos rebotaron, mamá. Mis clientes me llaman ladrón por tu culpa. Su rostro estaba rojo, el tipo de rojo que aparecía cuando era niño, y lo atrapaban mintiendo sobre ventanas rotas o exámenes reprobados. Solo que ahora la rabia tenía forma, músculo, consecuencias. Congelé mis cuentas, dije con calma, las que están a mi nombre. Se rió, un sonido demasiado débil para llevar humor. A tu nombre. La mitad de ese dinero has estado sosteniendo mi negocio. Dijiste que éramos socios. Dije que estaba ayudando. Es diferente. Se acercó más, las manos abiertas pero temblando. Me estás arruinando. Deslicé la carpeta por la mesa, su cubierta plástica brillando a la luz. Tú arruinaste las cuentas. Miró hacia abajo. Páginas de estados de cuenta, fechas resaltadas en amarillo. Retiros, transferencias, cargos de spa, préstamos de autos. Su expresión pasó de furia a incredulidad, luego a algo más oscuro, una vergüenza que se negaba a salir. ¿Revisaste mis cuentas? Estaban ligadas a las mías, dije en voz baja. Cada peso dejó una huella. No lo puedo creer, dijo alzando la voz. Después de todo lo que he hecho por ti, cuidar la casa, manejar los impuestos que siempre presenté, yo misma interrumpí. Me miró como si viera a una extraña. Estuviste esperando para traicionarme. Igual que papá cuando me hizo pagar renta a los 20. Los dos amaban más el control que a las personas. Tu padre amaba la responsabilidad, dije poniéndome de pie. Hay una diferencia. Se acercó a la ventana paseándose. La luz de la tarde cayó sobre la foto enmarcada de Héctor, la de nuestro 40º aniversario, con su brazo alrededor de mí, su sonrisa firme y segura. La manga de Diego la rozó al girar, y el marco cayó haciéndose añicos contra el suelo. Ambos nos congelamos. El sonido quedó suspendido, agudo y final. «Mira lo que me hiciste hacer», dijo demasiado rápido, como si la frase pudiera borrar el ruido. Me arrodillé automáticamente recogiendo los fragmentos más grandes. Una fina línea de sangre brotó en mi palma. El ardor era casi bienvenido. Se sentía honesto. Para murmuró arrodillándose también. «Te vas a cortar». «Ya lo hice», dije sin mirarlo. Por un momento ninguno se movió. El vidrio roto brillaba entre nosotros como algo sagrado que ambos habíamos manejado mal. Él se levantó primero, suavizando la voz de una manera que sonaba ensayada. «Mamá, no entiendes. Solo necesito tiempo. Cuando este próximo trabajo pague lo arreglaré». Me puse de pie lentamente, presionando una servilleta en mi mano. «No, Diego. El tiempo no es el problema. El problema es que seguí dándotelo». Sacudió la cabeza el encanto, volviendo como una armadura. «¿Crees que cortarme te hará estar en lo correcto? Te vas a arrepentir». «Tal vez», dije.
Pero el arrepentimiento es más barato que la repetición. Me miró esperando la concesión habitual, el suspiro que señalaba rendición. Cuando no llegó, giró bruscamente murmurando algo que no entendí y salió. El portazo dejó la casa temblando por un instante antes de que el silencio regresara. Tomé la foto del suelo, limpié el vidrio y la puse de pie otra vez torcida, pero lo suficientemente entera para sostenerse. La sangre había parado, aunque una pequeña mancha roja quedó en el borde del marco. No la limpié. La casa se sintió vacía después de que se fue el eco de su voz, aún aferrándose al aire como humo. Lavé el corte en mi palma, lo vendé y me senté de nuevo en la mesa del comedor. La carpeta estaba abierta donde él le había empujado, algunas páginas dobladas, una esquina rota. Afuera, el viento rozaba las ventanas trayendo ese susurro seco que precede a la lluvia. Tomé mi pluma y abrí una página nueva en mi libreta. El encabezado decía: Libro personal, gastos emocionales. No era para nadie más, solo para mí. Empecé a listar. 1991. Rescate para el primer préstamo de negocio. 1998. Consolidación de tarjeta de crédito. 2004. Apoyo para cuentas médicas tras cirugía. 2010. Enganche para casa para ayudar con la estabilidad. Cada entrada seguida de una breve nota en mi letra, la misma que alguna vez mantuvo. Ordenados los libros de Héctor. Necesita una oportunidad. Lo hará mejor la próxima vez. Es lo que hace la familia. Las páginas se llenaron rápido, línea tras línea, de justificaciones disfrazadas de generosidad. La tinta se emborronó una vez cerca del año 2017, donde escribí: sonaba desesperado. Hice una pausa presionando la pluma contra el papel hasta que dejó una marca. La palabra desesperado parecía más pequeña de lo que recordaba haberla sentido. Entre las columnas comencé a ver un patrón no de amor, sino de miedo. No miedo a perderlo exactamente, sino a desvanecerme en los rincones silenciosos de su vida. Después de que Héctor murió, confundí utilidad con conexión. Cada pago, cada favor era una manera de mantener la línea abierta, de asegurar que aún importaba. El dinero había sido mi idioma, y él lo había aprendido con fluidez. La lámpara parpadeó una vez, una suave advertencia de la hora tardía. Mi reflejo en la ventana parecía familiar y extraño, una mujer mayor catalogando su propia complicidad. No era completamente inocente. Había alimentado el ciclo porque llenaba el silencio. En la siguiente línea escribí un nuevo tipo de entrada: 2024. Cuenta congelada. Límite establecido. Razón. Supervivencia. Luego debajo una frase que vino sin dudar. La dependencia no es devoción. Dejé la pluma allí, la tinta secándose bajo el brillo de la lámpara. La frase parecía casi clínica, pero llevaba más verdad que cualquier carta de amor que hubiera escrito. Cerré la libreta y me recosté escuchando el zumbido del refrigerador y la lluvia comenzando a golpear la ventana. Cada gota se sentía medida rítmica, como alguien equilibrando los libros del cielo. El corte en mi mano pulsaba débilmente un recordatorio del momento en que las cosas realmente se rompieron. Pero el dolor era limpio, ahora honesto. Había algo firme en eso. Antes de apagar la lámpara puse la libreta sobre la carpeta, alineando sus bordes perfectamente. Las deudas viejas debajo, las verdades nuevas arriba. Cuando me fui a la cama, la casa estaba silenciosa, otra vez no vacía, no esperando, solo silenciosa, de la manera en que se siente una habitación cuando todo ha sido contabilizado. Para el fin de semana, el silencio que me había consolado comenzó a cambiar de forma. Ya no era paz, era la pausa antes de los susurros. Empezó con miradas por encima de las cercas, de esas que duran un segundo de más. Luego en el súper, la cajera que normalmente charlaba sobre cupones solo ofreció una sonrisa tensa. Santa Clara era lo suficientemente pequeña para que el silencio viajara más rápido que los hechos. El sábado por la mañana Clara llamó. «Estás en tendencia, querida», dijo con voz seca como galleta. Fruncí el ceño. «¿En tendencia
alguien en el grupo de Facebook del vecindario decidió compartir que cortaste a tu hijo. Añadieron unos toques creativos sobre herencias y niños ingratos. Suspiré frotándome el puente de la nariz. Por supuesto que sí. No leas los comentarios, advirtió. Lo que naturalmente significó que lo hice. El post lo escribió una mujer llamada Marisol, que vivía sin 3 calles, y solo me había hablado 2 veces, una sobre sus azaleas, otra sobre impuestos de propiedad. Sus palabras brillaban en la pantalla triste cuando la codicia se encuentra con el orgullo. La familia debería perdonar. El dinero no vale la soledad. Debajo las respuestas se apilaban pequeños juicios con puntuación educada. ¡Qué vergüenza! Tal vez su hijo solo necesitaba ayuda. Yo nunca le daría la espalda si mi propio hijo pase lo que pase. Cada frase se apretaba como un alambre. Cerré la laptop y la empujé lejos. Para el mediodía, Clara apareció en mi puerta trasera cargando a su terrier y un plato de muffins. «Te dije que no miraras», dijo dejando ambos en la mesa. Solo tenía curiosidad. Alzó una ceja. La curiosidad es otra palabra para dolor autoinfligido. Nos sentamos en la mesa de la cocina a la luz del sol, rozando los bordes de las tazas de té. Afuera una cortadora de césped zumbaba un recordatorio de que el mundo seguía siendo obstinadamente común, incluso mientras el mío se transformaba. «Piensan que soy cruel», dije. «Creen que él es la víctima. Que piensen lo que quieran», respondió Clara. «Está reescribiendo el guión, Aitana. A la gente le encanta el viejo, la madre desinteresada, la santa que da sin fin. No saben qué hacer cuando ella para». Su tono no era cruel. Era práctico, casi orgulloso. Miré por la ventana hacia la calle. Al otro lado la señora Gómez regaba sus hortensias fingiendo no mirarme. Me di cuenta entonces de que el chisme era solo otra forma de deuda, la versión de alguien más de la verdad, acumulando intereses. Clara rompió el silencio. «No les debes una explicación. Ni siquiera a él». «Lo sé», dije, aunque las palabras temblaron un poco. «Es solo extraño ser la villana en la historia de alguien más». Sonrió ligeramente. «Toda mujer que aprende a decir no pasa por ese papel. Es una etapa en el camino a ser libre». La frase aterrizó con suavidad, pero se mantuvo afilada. Cuando se fue, la cocina volvió a sentirse cálida. Recogí las tazas vacías, las enjuagué y abrí la puerta trasera. El sonido del vecindario se coló, niños en bicicletas, un perro ladrando, una radio tocando música ranchera. Todo el ruido de la vida seguía, pero lo escuché diferente. Ya no sonaba a juicio. Sonaba a distancia. Salí al porche. Respiré el aroma a césped cortado y sonreí débilmente. Que hablaran. De todos modos usaban el idioma equivocado. Arriba el celular vibró otra vez, iluminando el pasillo con el nombre de Diego. No me moví para contestar. Ya había dicho mi última palabra al elegir el silencio. El lunes siguiente me puse mi abrigo de lana y llevé una carpeta bajo el brazo, la misma que usé para los papeles de la primera hipoteca de Diego. Esta vez guardaba mi propio futuro. El aire matutino en el centro de Santa Clara era ligero y brillante, del tipo que hacía que incluso el juzgado pareciera menos una fortaleza y más un libro mayor esperando equilibrarse. La oficina de Elena Mercado, abogada, estaba sobre una florería, el aire ligeramente perfumado, con lirios y tinta. Elena manejó la herencia de Héctor hace años. Entonces me senté frente a ella en un aturdimiento incrédulo, firmando papeles que significaban viudez. Hoy me senté más derecha. Se veía casi igual, mechones grises, suavizados en su cabello, ojos agudos tras lentes sin marco. Aitana Valverde dijo sonriendo. «No has envejecido un día, pero suenas diferente por teléfono. El propósito te sienta bien. Supongo que el miedo es menos útil», dije. Elena señaló el café. La taza decía: «Confía en mí, soy tu abogada». Todavía tenía el humor de Héctor guardado en algún lugar de su escritorio. Casi podía sentirlo. Empezamos con lo básico.
Deslicé la carpeta por la mesa, los estados de cuenta, los retiros impresos y una hoja resumen que escribí la noche anterior. Necesito proteger lo que queda, dije. No de extraños de la familia. Elena asintió sin sorpresa. No eres la primera. Y haces bien en venir ahora. Empezaremos con un fideicomiso revocable, mantiene la propiedad bajo tu control, pero legalmente separada del acceso directo. Así nadie puede coercionar una firma o disputar la propiedad, explicaba mientras escribía su pluma moviéndose con la calma de una cirujana. También añadiremos una cláusula de restricción de gastos. Eso evita que los beneficiarios usen su futura herencia como garantía para deudas. Diego no podrá pedir prestado contra lo que cree que es suyo. Dije. Exacto. Obliga a la responsabilidad. Aún tendrás la opción de incluirlo después si las cosas cambian. Dudé. ¿Y si no cambian? Entonces, tu silencio hablará por ti. Observé mientras redactaba el nuevo poder notarial revocando el antiguo que Diego usó para pagar cuentas tras la muerte de Héctor. Mi nombre estaba solo ahora sin compartir. Elena deslizó los documentos por la mesa. Firma aquí, iniciales allá. La pluma pesaba más de lo que debería, como si cargara los años que retrasé esta decisión. Mi letra era más pequeña de lo que recordaba, pero firme. Cuando terminé, Elena selló cada página con un golpe satisfactorio, la finalidad resonando en el papel. Sirvió más café. Sabes, Héctor una vez me dijo que eras la única persona en la que confiaba para encontrar sus errores antes que los auditores. Dijo que tenías una brújula interna. Exageraba. Dije suavemente. No respondió. Solo veía lo que olvidaste. Por un momento dejé que eso se asentara entre nosotras. Elena revisó el fideicomiso firmado, lo metió en un sobre sellado y me dio una copia. Tu casa está oficialmente protegida. Aunque intentara disputarla, estaría peleando contra el aire. Solté una pequeña risa. El aire es más estable que la emoción. Entonces estarás bien, dijo. Porque ahora tu seguridad no puede ser manipulada por la culpa. La frase se asentó en mí como verdad limpia e indiscutible. Cuando salí de la oficina, la florista de abajo recortaba tallos junto a la ventana arreglando lirios en un jarrón. Su aroma me siguió hasta la acera, fresco, casi agudo. Me detuve un momento sosteniendo el sobre contra mi abrigo. El cielo se había vuelto azul pálido, despejado. Cada paso hacia casa se sentía preciso, medido, contabilizado. La carta del banco llegó un miércoles, nítida y educada. Notificación de mediación, decía, como si la familia pudiera resolverse como una disputa de negocios. Diego había presentado una queja afirmando que restringí el acceso a fondos que eran mantenidos conjuntamente para el bienestar familiar. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse junto a la tetera. Las palabras no dolieron. Solo confirmaron lo que ya sabía: no estaba listo para dejar de tomar. El viernes me encontré en una sala de conferencias de vidrio, en el centro con alfombra neutra y un tazón de caramelos de menta para endulzar el conflicto. Frente a mí, Diego estaba sentado en un traje que no le quedaba del todo, la mandíbula tensa, las manos inquietas. Un representante del banco, el señor López, se sentó entre nosotros con empatía practicada y papeles. Señora Valverde, comenzó, gracias por venir. Nuestro objetivo hoy es encontrar un entendimiento que funcione para ambas partes. Entiendo perfectamente, dije manteniendo la voz firme. El dinero se fue y la cuenta está cerrada. Diego se inclinó hacia adelante. No se trata del dinero, mamá. Se trata del acceso. Solo necesito ser codueño de la casa. Si estás a nuestros nombres, puedo refinanciar el préstamo de mi negocio. Una vez que me recupere, todo se arreglará. Lo dijo con tanta convicción que por un momento vi al niño que construía aviones de modelismo en nuestro garaje, que creía que cualquier cosa podía volar si la arreglabas lo suficiente. Pero el tiempo había cambiado el material. Esta casa, dije, no es garantía, es legado. Me miró como si hubiera hablado otro idioma.
¿Estás eligiendo ladrillo sobre sangre? Estoy eligiendo límites, respondí. El señor López carraspeó buscando terreno entre nosotros. Tal vez, señora Valverde, podríamos considerar añadir una cofirma temporal, solo por procedimiento para cumplir con los requisitos. No dije. La casa ahora pertenece al fideicomiso. No es elegible para apalancamiento. La voz de Diego se quebró. ¿Realmente lo hiciste? Saqué el sobre que Elena le había sellado de mi bolso. Sí. Adentro estaba la carta de financiamiento del fideicomiso, recién notariada, transfiriendo la propiedad al fideicomiso Valverde. La puse en la mesa y la deslicé hacia el señor López. «Firmaré aquí», dije abriendo la pluma. El sonido de su clic parecía más fuerte que cualquier otra cosa en la sala. Mi mano tembló ligeramente, pero la línea que tracé fue firme, una firma escrita con años de contención finalmente liberada. El mediador asintió sellándola con finalidad. Efectivo de inmediato. La silla de Diego raspó el suelo. «Me estás humillando», dijo en voz baja. No respondí. «Nos estoy liberando». Se quedó allí respirando con dificultad, los ojos yendo de mí al papel que acababa de cerrar cada escapatoria en la que había confiado. Por un segundo pensé que alcanzaría el documento, pero solo sacudió la cabeza. Murmuró algo que se disolvió antes de llegar a mí y salió. La puerta se cerró con un golpe detrás de él. El señor López se movió incómodo. «Eso fue decisivo», dijo. «Necesario», corregí. Cuando se fue, me quedé sola en la sala de conferencias vacía. Las persianas cortaban la luz de la tarde en finas franjas sobre la mesa. Mi mano aún temblaba la pluma caliente donde la había sujetado con fuerza. La puse abajo con la palma abierta, respirando hasta que el temblor se calmó. A través de la pared de vidrio, veía a la gente pasar en el pasillo, banqueros, asistentes, clientes comunes. Para ellos era solo otra transacción completada, otro archivo cerrado. Pero para mí era el sonido de una puerta cerrándose desde adentro y el silencio que sigue cuando algo finalmente deja de colapsar. Reuní mis papeles, los guardé en mi bolso y salí. El viaje en el elevador fue silencioso, salvo por el zumbido de los cables. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, la luz del sol se derramó por el suelo de mármol como una bendición. Afuera el aire olía a lluvia y libertad. Pasaron semanas y el aire de Santa Clara cambió del mordisco de la primavera tardía al calor que abría los rosales a lo largo de las cercas. El silencio entre Diego y yo se estiró como un cordón demasiado tenso para repararse. No se rompió, solo dejó de vibrar. Escuché fragmentos de subidas a través de frases de otros. Un mensaje del banco confirmando la transferencia del fideicomiso. Un susurro de Clara, que había oído algo en la ferretería. «Está cerrando la tienda», dijo suavemente, como si fuera un secreto que aún pudiera revertirse. 3 meses de renta atrasada. «¿Hablan de desalojo?» Asentí, no por indiferencia, sino porque no quedaba nada por añadir. Las tardes se sentían más largas ahora. Las llenaba con rutina, regar el jardín, equilibrar mis nuevas cuentas, enviar notas de agradecimiento a Elena por su asesoría. De vez en cuando me sorprendía revisando el celular esperando otra acusación, otra súplica. Pero la pantalla seguía en blanco. Hasta una noche de junio, tío. El buzón de voz llegó sin una llamada previa. Solo una notificación parpadeando contra el silencio. Estaba junto al fregadero con el grifo aún corriendo cuando la voz de Diego llenó la cocina. Mamá comenzó la palabra áspera. «No tenías que hacer todo eso. Hiciste que pareciera un criminal. Todo se está derrumbando. Podrías haber ayudado a arreglarlo. Siempre lo hacías antes». «Siempre». Se detuvo, tomó aire con fuerza. Luego su tono cambió atrapado entre enojo y algo más pequeño. «Ya ni sé qué decirte. Espero que estés feliz en esa casa que tanto quieres». Hubo una pausa tan larga que pensé que el mensaje había terminado. Luego en voz baja añadió: «No quería que fuera así». Un clic. Silencio. Me quedé allí un momento, el agua desbordándose del borde de un vaso goteando por la encimera.
Cerré el grifo, me sequé las manos y reproduje el mensaje otra vez, no por el significado, sino por el tono. El enojo era real, pero también lo era el cansancio debajo. Aún así, el cansancio no reescribía lo que se había tomado. Deslicé hasta el icono de la basura y lo presioné. La ventana de confirmación apareció. ¿Eliminar este mensaje? Sí. La pantalla volvió a oscurecerse, regresando a su estado silencioso y neutral. Afuera un viento tardío agitaba los árboles. En algún lugar de la calle un perro ladró y una luz de porche se encendió. El mundo seguía su ritmo indiferente. Vertí el resto del agua en un jarrón donde las lilas empezaban a marchitarse sus bordes, encogiéndose hacia adentro. Luego llevé el jarrón al porche y lo puse junto a la barandilla. El aire olía ligeramente a lluvia, limpio y sin sentimentalismos. Me senté allí hasta que el sol cayó bajo los tejados, mis manos cruzadas en mi regazo, sintiendo el peso de la elección que había hecho firme deliberada mía. Cuando entré, el celular yacía silencioso en la mesa, su luz apagada, como si también hubiera aprendido el valor de quedarse quieto. La primera lluvia de julio llegó al amanecer, fina, constante y amable. Golpeaba contra la ventana de la cocina, mientras medía café en la jarra, el ritmo mezclándose con el pequeño sonido constante de la vida común. Me había acostumbrado de nuevo a ese ritmo, cuentas pagadas, mañanas sin prisa, celular en silencio. No esperaba que nada lo rompiera. Pero la sanación rara vez pide permiso. Esa tarde, cuando la lluvia se suavizó a neblina, escuché un leve roce en el porche. No un golpe, solo movimiento. Para cuando llegué a la puerta, quien fuera se había ido. Todo lo que quedó fue un sobre húmedo en los bordes, deslizado cuidadosamente bajo el tapete. Mi nombre estaba escrito al frente en una letra que conocía tan bien como la mía. Aitana. Verlo me quitó el aliento. Por un largo minuto no me moví. El papel parecía frágil, casi avergonzado de existir. Lo llevé adentro y lo puse en la mesa. La lluvia había dejado manchas en una esquina y la tinta de mi nombre se había corrido ligeramente, como si la carta ya hubiera llorado una vez. Cuando la abrí, una hoja doblada salió papel rayado, arrancado de una libreta. Sin saludo, sin fecha. Solo palabras presionadas con fuerza en la página. No sabía cómo parar de pedir. Lo siento. La frase terminó allí. Sin súplica, sin promesa, sin justificación. 2 líneas cortas que sonaban más a confesión que a disculpa. Las leí de nuevo más despacio. La letra vacilaba, mitad apresurada, mitad cuidadosa. Casi podía verlo sentado en algún lugar luchando con qué decir, recortando todo lo que pudiera sonar a defensa. Por primera vez, no había intentado explicarse. Mi mano descansó en el papel. El viejo dolor se agitó, amor y decepción trenzados tan fuerte que eran indistintos. Pero debajo había algo nuevo. No perdón exactamente, sino liberación. Del tipo que no se anuncia, solo exhala silenciosamente. Y se queda. Pensé en dejar la carta allí, tal vez romperla, y dejar que los pedazos cayeran al cesto. Pero la destrucción no era lo que quería ahora. No necesitaba borrarlo para liberarme de él. Crucé la habitación hacia el gabinete donde guardaba mis libros contables. El más viejo, con la tapa suavizada por décadas de huellas, esperaba en el estante superior. Lo abrí en la última página donde la letra pulcra de Héctor aún permanecía junto a la mía. La tinta se había desvaído, pero el orden de nuestra vida compartida seguía allí, columnas de lo que construimos, lo que dimos, lo que conservamos. Entre esas páginas deslicé la nota de Diego, no como evidencia, no como prueba de culpa o redención, solo como un recordatorio de dónde se había trazado finalmente la línea. Cuando cerré el libro, su peso se sintió equilibrado, como si hubiera estado esperando esta última entrada. Me paré junto a Jack a la ventana. La lluvia había parado por completo, dejando gotas temblando en el vidrio. Más allá del patio, la calle brillaba bajo un repentino rayo de sol. El mundo siempre parecía perdonar al clima eventualmente.
Me preparé una taza de té y me senté en la vieja silla de Héctor, dejando que el calor llenara el espacio silencioso. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía honesta. Y mientras la luz cambiaba por el suelo me di cuenta de que algunas disculpas no piden ser respondidas. Solo llegan, hacen su pequeño trabajo de cerrar una herida y te dejan lo suficientemente entero para continuar. La idea nació en el silencio una de esas noches tardías, cuando el televisor murmuraba solo y la casa olía ligeramente a cera de limón. Estaba leyendo un artículo sobre estafas financieras dirigidas a mujeres mayores, cuando una línea captó mi atención. A veces la explotación comienza en la mesa del comedor. Cerré la revista y miré las palabras. No dolieron. Simplemente nombraron lo que ya vivía dentro de mí. No se trataba solo de dinero. Era sobre mujeres que daban hasta que dar se convertía en su identidad, que confundían supervivencia con devoción. A la mañana siguiente llamé a Elena. Contestó al segundo timbre. Señora Valverde, ¿cómo va el tratado de paz? Sonreí ante su humor seco. Estable. Pero quiero invertir en algo que cultive paz para alguien más. Esa tarde estaba en su oficina de nuevo, con una carpeta en mi regazo y una nueva clase de firmeza en mi pecho. Quiero iniciar un fondo, le dije. Para mujeres como yo, para las que han sido acorraladas financieramente por las personas que aman. Elena ladeó la cabeza. ¿Caritativo o educativo? Ambos, dije. Deberías ayudarlas a encontrar su lugar, becas, asesoría legal, tal vez un pequeño estipendio de emergencia. Se recostó considerando. Podemos registrarlo como una organización sin fines de lucro. ¿Cómo lo llamarán? El nombre vino sin dudar. El Fondo de Resiliencia Valverde. Elena sonrió. Encaja. Has construido resiliencia desde líneas de contabilidad. En semanas los papeles estuvieron listos. Ella manejó los registros. Yo manejé la visión. Abrimos una cuenta bajo el nuevo nombre y por primera vez en años moví dinero sin miedo atado a él. Le pedí a Clara que se uniera como tesorera voluntaria. Cuando se lo dije rió tan fuerte que casi dejó caer su taza de té. ¿Yo? ¿A cargo del cofre? ¿Eres la única en quien confío para regañarme si gasto de más en papelería? Dije. Aceptó por supuesto con el entusiasmo de alguien que siempre prefirió el propósito al descanso. Pronto su comedor se convirtió en nuestra sede no oficial, carpetas, sobres y 2 laptops rodeadas por el aroma a té Earl Grey. Pasamos largas tardes redactando criterios para pequeñas becas. La mayoría de las solicitudes venían de mujeres de condados cercanos, maestras jubiladas, viudas cuidadoras, que habían sido drenadas por la misma lealtad que alguna vez me definió. Sus historias variaban, pero sus voces llevaban el mismo temblor. No sabía que estaba mal ayudar hasta que fue demasiado tarde. Cuando se aprobó la primera beca fue para una viuda llamada señora Ramírez, cuyo hijo había refinanciado su casa sin decirle. Estaba a semanas del desalojo. Nuestro cheque cubrió sus honorarios legales y 3 meses de hipoteca. Lo entregué yo misma. Me recibió en su porche con manos temblorosas mientras desdoblaba la carta. Las lágrimas brotaron antes de que leyera el monto. Pensé que nadie me creería. Susurró. Toqué su hombro ligeramente. Ahora te creemos. En el camino a casa la radio sonaba suavemente, pero apenas la escuché. Seguía pensando en su rostro la mezcla de sorpresa y alivio. Se sentía como ver el candado de mi propia vida abrirse desde afuera. Esa noche escribí su nombre en la parte superior de una página nueva en mi libro mayor. En lugar de columnas, hice 2 encabezados, dado y restaurado. Bajo dado escribí 12.000 pesos. Bajo restaurado lo dejé en blanco. Luego hice una pausa y escribí fe. La palabra me estabilizó. Cuando Clara pasó por la mañana con una pila de nuevas solicitudes, dijo: «Te ves diferente. Más ligera». «Lo estoy», le dije. «Por primera vez los números no se tratan de pérdida». Trabajamos en silencio un rato, nuestras plumas moviéndose al unísono,
el zumbido del viejo ventilador de techo marcando el tiempo. Afuera la calle brillaba con la luz temprana, la misma luz que alguna vez se sintió dura, pero ahora parecía un comienzo. Entre los papeles y las recargas de té, me di cuenta de que no estaba reconstruyendo lo que se había roto. Estaba construyendo algo que podía sobrevivir a la ruptura. El invierno soltó su agarre en Santa Clara lentamente, como si no quisiera dejar ir a la ciudad. La nieve se derritió en parches vacilantes por los céspedes, dejando tras de sí finas cicatrices de escarcha que brillaban bajo el sol matutino. Para marzo el aire se había suavizado de nuevo y podía oler la tierra respirando a través del deshielo. Estaba en el jardín podando los rosales hasta sus esqueletos. La tierra aún estaba fría bajo mis guantes, pero su aroma se sentía vivo, perdonador. La jardinería siempre había sido mi libro mayor, silencioso prueba de que el esfuerzo y la paciencia eventualmente pagaban intereses. Adentro la tetera silbaba débilmente por la ventana abierta, pero no me apresuré. La casa podía esperar. El jardín no. Cuando la reja crujió al abrirse, levanté la vista y vi a Clara avanzando con cuidado entre los charcos, con una bufanda enrollada contra el viento. Traía 2 vasos de café de papel y un periódico bajo el brazo. Su pequeño terrier la seguía con la nariz ya en el lodo. «Vas a arruinar tus zapatos», grité. «Han sobrevivido cosas peores», dijo dándome un vaso. Además no podía resistir ver tu progreso. Cada vez que veo esos rosales, juro que se paran más derechos solo porque les hablas. Responden a la disciplina. Dije con una leve sonrisa. Estuvimos un rato de pie, hombro con hombro, tomando café, mirando las nubes moverse por el azul tenue. El silencio entre nosotras se había vuelto compañero. Ya no era el silencio de los secretos, sino la calma del entendimiento compartido. «Ayer me encontré con alguien en el centro comunitario», dijo con los ojos aún en el horizonte. «¿Alguien, tú, Diego?», lo dijo con suavidad como probando el aire. «Está ayudando como voluntario en un programa de rehabilitación. Se ve más delgado, pero estable. Dicen que lleva un tiempo sobrio». No hablé de inmediato. Mis manos seguían moviéndose, cortando una rama muerta, sacudiendo la tierra de las tijeras. El ritmo ayudó a que las palabras se asentaran. Clara continuó suavemente. «No me vio. No dije nada. Pensé que querrías saberlo». Asentí. «Gracias. ¿No tienes curiosidad?» «Curiosidad, sí», dije. Pero la curiosidad es diferente al control. El viento cambió trayendo el leve olor a mantillo de pino. Me limpié las manos en los guantes y apoyé las tijeras contra la cerca. Solía pensar que la paz significaba una reunión. Ahora creo que solo significa saber que alguien está lo suficientemente seguro para seguir sin ti. Clara sonrió pequeña y aprobatoria. «Eso suena a gracia». «Tal vez solo edad», dije, y ambas reímos. Se quedó hasta que la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, hablando sobre las nuevas solicitudes para el fondo y las mujeres que ayudamos ese mes 3. Hasta ahora, Uni había enviado una nota escrita a mano de agradecimiento, la tinta emborronada por lágrimas. Ahora estaba en mi escritorio, enmarcada junto al viejo reloj de Héctor. Después de que se fue, me quedé en el jardín un poco más. El sol estaba abajo, convirtiendo los charcos en oro. Algunos capullos de rosa habían sobrevivido el invierno, apretados y pálidos contra los tallos. Tracé uno con un dedo enguantado, sintiendo el leve pulso de vida bajo sus espinas. Adentro la casa estaba cálida, silenciosa, salvo por el lento tic-tac del reloj. Me preparé té y me senté junto a la ventana viendo el crepúsculo deslizarse por el patio. El vapor de la taza empañó el vidrio por un momento, antes de desvanecerse como un aliento que ya no necesitaba retener. A lo lejos una puerta de coche se cerró. Luego risas vecinos regresando a casa. El sonido llegaba lo justo para recordarme que la vida seguía y yo aún era parte de ella, a mi manera mesurada. Pensé en Diego entonces, no en el hijo que gritaba o suplicaba, sino en el niño que una vez presionó semillas en mi palma y preguntó: ¿crecerán si olvido regarlas?
Le dije que no, pero ahora no estaba tan segura. Algunas cosas crecían sin nuestro cuidado. Algunas cosas simplemente recordaban cómo. La última luz se plegó por la habitación tocando el borde del libro mayor en mi escritorio, el que ahora estaba lleno de nombres, no de deudas. Cerré los ojos y dejé que el calor se asentara sobre mí, la temporada cambiando sin prisa. Afuera los rosales esperaban listos para empezar de nuevo. La mañana llegó tranquila y sin apuro, el tipo de calma otoñal temprana que olía ligeramente a hojas secas y sol viejo. Me senté en mi escritorio junto a la ventana principal, el mismo donde alguna vez organicé las facturas de Diego, las declaraciones de impuestos de mi difunto esposo y las cuentas que ataron cada año de mi vida y la responsabilidad. Ahora la superficie estaba casi vacía. Solo una taza de té, una pluma y el libro mayor desgastado que me había seguido por décadas. Su tapa estaba rozada en las esquinas, suave como tela por años de abrirse, leerse y reconsiderarse. Pasé a la última página. La letra de meses atrás me recibió como a una vieja amiga. Fechas, cantidades, notas garabateadas apresuradamente, entradas que marcaban una historia de dar, retener, perdonar. Entre ellas corría la aritmética de una vida, alegría equilibrada contra pérdida, miedo contra deber. Las columnas siempre me habían consolado. Los números no mentían, solo reflejaban lo que permitía. Pero esa mañana no tomé una calculadora. Leí cada línea despacio, dejando que la memoria subiera y bajara. Las reparaciones del coche, los préstamos, la hipoteca para una casa que no era mía, las interminables notas al pie de solo esta vez. Cuando llegué a la última entrada, la escrita la noche de la mediación, tracé una línea final debajo. En el margen escribí 2 palabras en letra deliberada. 0 adeudado. 0 debido. No era una ecuación, era una verdad. La tinta se corrió ligeramente en el papel y me encontré trazando las letras otra vez, no para enfatizarlas, sino para sentir su peso. Mi balance por primera vez en 72 años estaba parejo. Afuera una brisa ligera movía los árboles. Unas pocas hojas rodaron por el césped como páginas sueltas, escapando de una historia que finalmente había terminado. Escuché el sonido, un susurro de completud. El correo estaba apilado cerca del borde del escritorio. Encima un sobre crema ya dirigido en mi letra ordenada. Dentro el primer cheque de beca del Fondo de Resiliencia Valverde Pagadero a Margarita Dunn, una viuda de 68 años de Morelia, que nos escribió el mes pasado. Estaba tomando clases nocturnas de contabilidad para ayudar a otras mujeres que han sido engañadas, dijo en su carta. Sonreí al leer eso. Un círculo cerrándose. Firmé el cheque esa mañana con cuidado, deslizándolo en el sobre junto con una breve nota. Ya has demostrado que puedes reconstruir. Esto es solo para que empieces más rápido. Lo sellé, puse la estampilla y presioné la esquina con mi pulgar, hasta que el pegamento se adhirió. Luego lo dejé a un lado, listo para el correo de la tarde. Desde la cocina el reloj marcaba hacia el mediodía. El sonido ya no me recordaba a plazos. Sonaba como pulso firme, vivo, suficiente. Tomé mi diario a continuación, el que Clara me dio la Navidad pasada. Su tapa era azul profundo con letras doradas en relieve. Las historias que guardamos. Adentro había comenzado a escribir cosas pequeñas, reflexiones no cuentas, citas que me gustaban, sueños que aún podía recordar, lecciones aprendidas sin el aguijón del arrepentimiento. En una página nueva escribí la fecha y una sola línea debajo. Balance alcanzado. Luego, tras una pausa, otra. No entre él y yo, sino entre quién fui y quién elegí ser. Las palabras me estabilizaron. No había triunfo en ellas, solo alivio. Cuando cerré el diario, el jardín llamó mi atención por la ventana. Los rosales habían florecido de nuevo, rosa pálido contra las hojas cambiantes. Pensé en Diego en algún lugar allá afuera, tal vez aún encontrando su lugar. Tal vez no. Ya no necesitaba saberlo. El amor, cuando madura, aprende a sobrevivir sin boletas de calificaciones.
Me puse de pie, me puse mi cardigan y llevé el sobre al porche. El cartero pasaría pronto. Siempre saludaba tuviera correo, o no. El aire estaba fresco lo suficiente para hacer visible mi aliento. Levanté la bandera del buzón y puse el sobre dentro. Mientras se deslizaba de mis dedos, sentí una pequeña corriente de calor, no orgullo, exactamente sino continuidad. Detrás de mí la casa estaba silenciosa, su base firme, bajo años de historias. Por primera vez se sentía verdaderamente mía, no porque la poseyera, sino porque ya no se la debía a nadie. Volví adentro y abrí la ventana para dejar entrar el aroma de la tarde. En el escritorio, el libro mayor estaba abierto en la última página, la tinta aún brillando, débilmente a la luz. 0 adeudado. 0 debido. La cuenta por fin era honesta. Tomé la taza de té aún caliente y me senté viendo la luz cambiar por los tablones del suelo, cada rayo trazando su propio inventario silencioso de lo que quedaba. No faltaba nada, ni deudas, ni preguntas, ni silencios por llenar. Por primera vez, no sentía que estaba llevando la cuenta de mi vida. Simplemente la estaba viviendo. Para el otoño temprano, Santa Clara se había asentado en su tipo favorito, de noche suave dorada, y llena de la tranquila labor de las hojas soltándose. El aire llevaba un leve aroma a humo de leña, y la luz del sol poniente tocaba todo con un calor paciente y perdonador. Acababa de terminar de pulir la nueva placa de latón, junto al timbre. Brillaba suavemente contra el revestimiento, las letras grabadas con una firmeza que me hacía sonreír cada vez que las leía. Hogar solo por invitación. La frase comenzó como una broma entre Clara y yo. Una tarde mientras clasificábamos solicitudes para el fondo, dijo: «Deberías colgar un letrero afuera que diga: entrada con cita, perdón no garantizado». Nos reímos, pero la idea se quedó. Un mes después, el esposo de Elena hizo grabar una en su taller, un pequeño regalo envuelto en papel de seda Burdeos. «Considéralo tu declaración de independencia», decía la tarjeta. Ahora estaba orgullosa junto a mi puerta, no como advertencia, sino como límite. Uno amable. Uno verdadero. La casa detrás de mí zumbaba con el tipo de orden que solía anhelar, pero nunca alcancé hasta ahora. La mesa estaba despejada salvo por mi taza de té, una vela y la última pila de cartas del Fondo de Resiliencia Valverde. La fundación había crecido más allá de lo que imaginé. Bancos locales se habían unido. Una pequeña universidad para mujeres en Morelia ahora usaba parte de nuestra beca para enseñar alfabetización financiera a personas mayores. Cada carta contaba una versión diferente de la misma historia. Alguien que había aprendido a dejar de disculparse por sobrevivir. Las ordené cuidadosamente una por una, hasta que encontré una postal pequeña cerca del fondo de la pila. Estaba pintada a mano con margaritas de acuarela, ligeramente emborronadas, como si el artista hubiera apresurado antes de que la pintura secara. La letra en el reverso era desigual, cuidadosa. «Querida señora Valverde, no me conoce, pero su fondo pagó mi renta cuando mi hijo desapareció con mis ahorros. He encontrado trabajo de nuevo. Sigo aquí por usted. No solo salvó mi casa, salvó mi futuro. Elena M». La leí 2 veces. La simplicidad de la nota hizo que algo dentro de mí se soltara. Puse la postal bajo mi taza de té para mantenerla plana, el papel cálido contra la porcelana. Afuera la luz del porche se encendió automáticamente al oscurecer. Su brillo cayó por los escalones del frente, iluminando los rosales que habían sobrevivido otra temporada. Se veían más fuertes que nunca, tallos más cortos, flores más llenas, sin miedo al frío que venía. Me recosté en mi silla y escuché los sonidos del vecindario, un perro ladrando a 2 casas, las risas débiles de niños persiguiéndose en los últimos retazos de luz del día. Cada nota pertenecía a una vida avanzando, y por primera vez me sentía completamente en sintonía con ella. Clara llamó desde la acera a su terrier, tirando impacientemente de la correa. «Vas a cegar a los vecinos con todo ese latón»,
Bromeó. Sonreí. Bien, sabrán que la luz sigue encendida. Río saludó y siguió su paseo. El ritmo de sus pasos se desvaneció por la calle dejando solo el zumbido de las cigarras, subiendo con la oscuridad. Terminé mi té lentamente trazando el borde de la taza con un dedo. La luz del porche proyectaba un halo suave sobre el patio lo suficientemente brillante para alcanzar el borde del camino, pero no más. Eso era suficiente. El mundo más allá podía seguir con su ruido y desorden. Este pequeño círculo de silencio me pertenecía. Antes de entrar tomé la postal una vez más y leí la última línea de nuevo. Salvó mi futuro. La deslicé en el libro mayor en mi escritorio, junto a la página que decía 0 adeudado, 0 debido. Las dos pertenecían juntas, prueba de que incluso una cuenta cerrada podía seguir dando. Mientras la luz se atenuaba y el primer frío de la noche rozaba mi piel, cerré la puerta suavemente detrás de mí. El cerrojo hizo clic, un sonido suave, seguro, y la luz del porche brillaba firme en la oscuridad. Adentro la casa se sentía llena, pero ligera, como si finalmente hubiera exhalado tras una larga espera. Dejé mi taza de té, el leve anillo que dejó rodeando las palabras que habían definido mi paz, hogar solo, por invitación. Y por primera vez no necesitaba una invitación de nadie más para quedarme.